Hola, voy a presentar el modelo de Grupo Bimbo. Además de misión, visión y su propósito. Bueno, pues vamos a empezar para mostrarles mi modelo financiero del Grupo Bimbo, que es este que estamos viendo aquí. El Grupo Bimbo, pues todos sabemos que es una empresa de repostería. Yo trabajé en Grupo Bimbo porque tenía una facilidad mayor para mostrar todos los datos, por lo que aquí está dividido entre dos secciones que serían los datos financieros de la empresa, así como las proyecciones, sea presupuesto de capital, razones financieras. Entonces vamos a empezar con el balance general. Este es el menú principal. Todas las pestañas o recuadros que se ven aquí tienen un enlace a cada uno de los temas y su respectivo botón de inicio para regresar al menú principal. Empezamos con el balance general. El balance general pues son de los datos que nos manda la empresa, que pueden ser consultados dentro de su página, así como pues en diferentes páginas de finanzas, como lo es Banca de México o oficiales del país. Todo este balance está formulado, todos tienen sus sumas. Al momento de modificar, por ejemplo, el efectivo, se cambia. Es decir, pues obviamente todas las cuentas se le pueden agregar o quitar cuentas. El importe de cada uno de los años se puede cambiar. Todo está formulado. Tiene su pestaña para ir arriba, su pestaña de inicio y el enlace al estado de resultados, que sería el siguiente. También el estado de resultados tiene sus fórmulas para, para sacarlo al momento de cambiar las ventas o los costos, cambiar a nuestra utilidad o utilidad antes de impuestos, utilidades de operación, todo eso cambiaría al momento de modificar alguno de los datos junto con su término en la utilidad antes del financiamiento, intereses, depreciación y todo esto. Después regresamos al inicio, continuamos con la depreciación. Yo trabajé los 5 métodos de depreciación. El método que utiliza la empresa Bimbo es el de uniforme o línea recta, debido a que es el que conserva más su valor al depreciarlo. También me encontré con diferentes métodos que no son los más factibles. Por ejemplo, este de valor decreciente tiene casi la misma depreciación, pero conserva más su valor en el de línea recta. Entonces es conveniente para la empresa. Esos pocos miles que se ahorra son de mucha ayuda. Pero en caso como el de amortización, que nos quedaría de un activo de 7 millones, nos quedarían 377, pues prácticamente lo estaremos regalando. Cada uno tiene su tabla de datos con sus valores originales de desecho, formulados con sus fechas, listas desplegables también. Esto nos ayuda para facilitar el manejo de los mismos datos. También tenemos por unidades de producción que también son proporcionadas por la empresa. Es un estimado también sacado con promedios. Después tenemos una tabla comparativa. Como vemos aquí en esta tabla, este es el valor que conserva el activo después de depreciarlo. Como vemos aquí, el método de línea recta es el que conserva más su valor, mientras que el de suma de dígitos pues lo tiene por debajo, prácticamente quedaría inservible contablemente hablando. Tiene su botón de subir, para facilitar el manejo del modelo. Después regresamos al inicio, vamos con la amortización, que va de la mano junto con la depreciación.
Aquí se amortizaron todos los conceptos, están formulados igualmente como lo hemos venido manejando desde el balance general, con un porcentaje cambiante de impuestos según las fechas que se manejen o según la ley lo marque. Grupo Bimbo manejaba casi siempre un 5%, por lo que lo hice así. Todas las tablas corresponden a un método de depreciación junto con su comparativo en la amortización. Es decir, la amortización nos habla de cuánto estamos pagando pagando o gasto de la empresa. Como vemos aquí y lo comparamos con la otra tabla, el método de línea recta es el que menos paga o menos gasto tiene, por lo que sería el mejor y que es el que utiliza la empresa. Le damos subir, nos vamos a inicio, mostramos el interés. En esta tabla vemos que manejamos dos tipos de intereses, el simple y el compuesto. Podemos cambiar los valores actuales que vienen jalados desde el balance general. Podemos cambiar el porcentaje, los periodos, nos calcula los intereses y cada uno viene una tabla con el desglose de los años para cada interés. Después tenemos sus anualidades, que se manejan dos, anticipadas y vencidas, con su valor presente y valor futuro. También con listas desplegables, formulado para conocer rápidamente cuál sería la anualidad en caso de algún pago. Después nos vamos con el costo, volumen, utilidad, que es un poco complicado ya que la empresa no tenía muchos datos o no teníamos la facilidad de constatar los datos que nos mostraba, por lo que solo pude encontrar esto. Igualmente está formulado, jalado desde otros estados o balances, para así encontrar el total y poder sacar con esto el punto de equilibrio, que sería el siguiente punto. El punto de equilibrio, como lo vemos en la gráfica, pues nos muestra el punto culmine o clave en el que la empresa no pierde y no gana, es decir, equilibra todos sus costos junto con sus ventas y utilidades. Como lo podemos ver en la tablita, sería en este punto donde se encontraría el punto de equilibrio. Cabe destacar que esto también está formulado al momento de cambiar el costo fijo. Cambiarían las gráficas y las líneas, se conseguiría un nuevo punto de equilibrio en base al obtenido. Todo esto es para agilizar la toma de decisiones y la visualización de lo que sería el punto de equilibrio. Después empezamos con lo que viene siendo el apartado de las proyecciones. El presupuesto de capital nos maneja cuánto del presupuesto de lo que tenemos podemos seguir solventando. Todo se hace a futuro junto con los datos que ya tenemos. Tenemos los préstamos, cuánto pagamos de intereses, cuánto se amortiza. Ya vimos que la amortización se maneja por un método para tener más ganancia y sus saldos finales. Después tenemos también las ventas, los costos variables de producción para generar una utilidad bruta y una utilidad operativa según los gastos de administración. Los impuestos, paga una tasa de impuestos de 30%, calcula su inversión y el total de la inversión en un presupuesto. Después tenemos el periodo de recuperación, que lo manejamos con la TIR. Cabe recordar que pues la trama
es el índice inflacionario de inflación, que vendría siendo 7.34 más la prima de riesgo, lo que nos da un 7.41. Todo también está formulado para obtener cuál es el porcentaje que tenemos que ir aumentando en un futuro para los presupuestos correspondientes. También tiene sus especificaciones, sus años, su desglose y la pestaña de inicio para volver. Después está el de flujo de efectivo o periodo de recuperación con flujos descontados. Esto lo proporcionó la empresa. Se basó en los datos que se obtienen de la página o de, como les comentaba, de datos que tiene, por decir un ejemplo, Banco de México o la Bolsa Mexicana de Valores. Está formulado al momento de cambiar alguno de los datos. Las listas en azul se cambiarán, que son los totales de las secciones de este flujo de efectivo. Todo formulado para su correcto funcionamiento, para obtener un efectivo y un equivalente al final de un periodo, es decir, el total del periodo. Después seguimos con lo que a muchos les interesa, que son las razones financieras, las razones DuPont, los presupuestos. Basándonos en las razones financieras, se podían realizar solo un cierto número de razones debido a la limitante de los datos. Lo dividí en liquidez, actividad, endeudamiento y lucratividad del negocio. Todo esto también está formulado, es cambiante conforme a los datos, como lo vemos aquí del balance general. Al cambiar los datos del balance, del estado de resultados, todo lo consecuente que sigue después de esas pestañas se modifican, por lo que te ahorra mucho tiempo y puedes tomar una decisión más rápidamente o más fácil, o manipular mejor los datos. Tenemos las razones corrientes, cuánto tardan en cobrar, cuánto tardan en pagar, qué tan endeudado está. Todo esto con razones financieras y datos proporcionados por la misma empresa. Además de las razones financieras, tenemos la razón DuPont, que es como un sistema en el que lo vemos aquí desglosado en este diagrama. La razón DuPont nos da la rentabilidad de una inversión conforme a lo que tenemos. Como vemos, todo sigue formulado: de estado de resultados, los activos fijos. Todo esto tiene su respectivo diagrama con sus cantidades ya ingresadas desde los balances, para así obtener una rentabilidad de la inversión. También se tiene con un resumen. En esta plantilla pues podemos ver la fórmula de la razón DuPont y cómo se desarrolla, así como su rentabilidad de la inversión. Después de la razón tenemos lo que es el valor actual neto y tasa interna de retorno, que sería VAN y TIR, que es para evaluación de proyectos. La empresa manejaba proyectos de ampliarse y obtener maquinaria. El primero tenía una tasa de 6%, en el cual planeaban en una parte de Latinoamérica hacer como una ampliación de la producción, lo cual al producir más les tendría ciertos flujos de efectivo constantes. Y el proyecto B manejaba lo de maquinaria para el empaquetado o las etiquetas y todo ese tipo de cosas, lo que también daría un flujo constante, es decir, como que estarían modernizando su equipo. En esta plantilla los proyectos A y B se comparan junto con su tasa interna de retorno y el valor actual neto, es decir, cuál nos va a generar más ingreso, así como nos da una decisión por medio de la tecnología. Como podemos ver aquí, dice que
que a la empresa no le conviene hacer el proyecto B. Le conviene hacer el proyecto B, porque tiene un mayor retorno en el mercado. Como vemos, el proyecto B tiene 151.069 a comparación del proyecto A, que solo tiene 41.000, con solo 100.000 pesos de diferencia de inversión, por lo que el resultado nos indica que el proyecto B sería el más factible. Después de ver todas las razones financieras, la razón de PON, cómo manejan los métodos de inversión, nos vamos a un presupuesto de ventas, a un pronóstico de ventas. Yo manejé en trimestres de todos los años que conseguí para pronosticar un año. Yo manejé este método con alfas y betas cambiantes. Saqué su margen de error, sus pronósticos y sus límites, así como grafiqué todo su línea de tiempo de ventas. Este método se hace más eficiente al usarlo con Solver. Lo decidí usar así debido a que el valor de R cuadrado es alto, lo que nos dice que la mayoría de sus puntos se ajustan a una línea de tendencia. Entonces, junto con todas las gráficas, yo saqué el pronóstico de un año siguiente al utilizar este método, por lo que nos daría estos valores en rojo que se ajustan prácticamente a los años anteriores, siguiendo la tendencia de crecimiento de la empresa. Después tenemos el presupuesto. El presupuesto de Bimbo manejaba, como les decía, una empaquetadora y maquinaria para hacer las mezclas de las harinas y todo ese tipo de cosas para la mayor producción. Manejaban un presupuesto con validez de un año de la empaquetadora de 750.000, que serían 2 de 3 unidades para mezclar harinas, lo que nos da un total con su descuento, igual con líneas desplegables para cambiarlo y hacer su fácil desenvolvimiento, igual de la tasa de interés que se maneja en México, que sería el 16%, nos da como presupuesto para esta inversión 1.808.190, por lo que se estaría contemplando y se sometería dentro del comité de la empresa todo lo que conlleva este tipo de inversiones. Pues básicamente esta es la función de todo el modelo. Como les decía, se dividen en datos financieros de la empresa y proyecciones, junto con razones financieras para saber su estabilidad, qué tanto tarda en cobrar su dinero, por qué está tan bien posicionada y todas esas razones que a los que están en el negocio les importa, o más bien a los dueños de las empresas les importa. Este modelo es funcional. Técnicamente todo funciona, todo está enlazado a un origen que vendrían a ser los estados y balances generales. Puede calcular de una manera muy rápida métodos de inversión, anualidades, intereses, comparativas de depreciaciones, para ver qué tipo de depreciación le conviene más. Igual el pronóstico tiene una confiabilidad casi o prácticamente del 90%, es decir, un error mínimo que nos da la seguridad de que estamos yendo por un buen camino. Y por mi parte sería todo. Muchas gracias.